Buenas tardes, esta es la práctica número 4, factores bióticos y abióticos, del equipo 1, integrado por Amaro Héctor, Armenta Rosa, Baena Brisa y Barajas Maximiliano. El propósito de la práctica es recordar los conceptos de factores bióticos y abióticos, identificar los factores bióticos y abióticos en un microecosistema. Introducción. Los microecosistemas son ecosistemas que funcionan en espacios muy reducidos, que pueden ser de apenas unos centímetros. Por lo general, los elementos que los componen suelen ser muy pequeños, incluso microscópicos, y requieren de unas condiciones muy específicas para que puedan existir. El ecosistema, por tanto, desde la perspectiva de los factores bióticos y abióticos, podría definirse como la interacción entre los organismos vivos, biocenosis, y los elementos no vivos, biotopo, de una parte específica del medio ambiente donde sus relaciones dan como resultado una unidad coherente de organismos del mismo. ¿Qué son los factores abióticos y bióticos? Factores abióticos son los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Se centran en el estudio de los componentes no vivos del medio ambiente, que rodean a las especies y que le permiten vivir, al determinar la disponibilidad de recursos esenciales como la luz solar, el agua, el oxígeno, materia prima inorgánica o los minerales. Factores bióticos son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Pueden referirse a la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. Generalmente es el estudio de los seres vivos que conforman un ecosistema. Intervienen los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. Los factores físicos o abióticos son el clima, la composición del suelo, el agua, entre otros. Nuestro planeta recibe casi toda su energía del sol. La luz es esencial para la fotosíntesis. La temperatura tiene influencia en los procesos bioquímicos de los organismos vivos. El agua, que todos los vegetales y animales terrestres necesitan, depende de las lluvias. Los vientos pueden aportar humedad o sequedad. Los factores biológicos o bióticos son los que incluyen animales, plantas y microorganismos, es decir, los seres vivos. En las plantas intervienen los microorganismos que enriquecen al suelo. Otras plantas que les brindan protección o compiten por la luz, agua y nutrientes. Los factores abióticos pueden definirse como los componentes físicos y químicos no vivos del ecosistema, mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. Tanto los factores bióticos como los abióticos influyen en la supervivencia y la reproducción. Ambos componentes están relacionados entre sí. Si un componente o un factor es eliminado o cambiado, afectará a todo el ecosistema. Entre ambos factores, el abiótico juega un papel vital, ya que afecta directamente la supervivencia de los organismos. Los materiales para esta práctica son tierra, semillas, piedras, una botella de plástico o un tarro de vidrio, guantes de jardinería y gusanos de tierra. Procedimiento. En el envase de PET de 3 litros o 1 galón se procede a realizar un rectángulo a lo largo del envase de aproximadamente 10 centímetros. Paso 2. Colocar las rocas al fondo. Paso 3. Colocar la tierra. Paso 4. Plantar las semillas. Paso 5. Colocar los gusanos de tierra. Resultado. Bueno, maestra, yo ya tenía unas plantas que comencé a hacer este pequeño proyecto porque como estamos en época de pandemia, pues hubo un tiempo que tratamos de no salir y entonces decidimos hacer este pequeño huerto. Y bueno, aquí están juntas las fotos de algunas semillas que planté. Planté espinaca, cilantro, jitomate y jamaica. De hecho, intenté plantar fresas, pero no crecieron. Conclusión. Los microecosistemas son una parte fundamental de la ecología, pues nos permiten identificar las condiciones que hay en un determinado ambiente, por lo que garantizan la supervivencia de algunos organismos
y nos permite observar la interacción activa y permanente de organismos que habitan en un determinado ecosistema con los factores abióticos.